Dios ponía en mi corazón que hay personas que están tristes, que quizás están desesperadas, que quizás necesitan una palabra de Dios. Y Dios ponía en mi corazón el siguiente pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 34 versículo 10. Solo déjeme leérselo. Dice: el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo el pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Una seguridad para nuestras vidas es que Dios hará milagros sobrenaturales en medio de nosotros. ¿Y cuántos dicen amén? No estamos solos, Dios camina con nosotros. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Créalo, créalo. El tiempo aún no se ha terminado, aún necesitamos ver muchas más cosas en nombre del Señor. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de relaciones saludables. Estamos viendo relaciones saludables. ¿Sí necesitamos tener relaciones saludables? ¿Sí? Yo en ocasión anterior, cuando tuve el privilegio de predicar, les decía, hacía una pregunta y es: ¿cuántos de nosotros tenemos personas difíciles alrededor nuestro? Y todos levantábamos la mano. Y decía, en el trabajo, con vecinos, y a veces dentro de nuestro mismo círculo más cercano, en la familia, ¿no? Tenemos familiares difíciles. Entonces es necesario trabajar este tema de las relaciones saludables. Y para ello quisiera comenzar mi predicación de esta mañana con la siguiente imagen. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla. Algunos la identificaron ya. ¿Sí la identificaron? Muy bien. El juego del calamar. Es una serie surcoreana, violenta, no apto para niños. La clasificación es mayores de 16 años. Por favor, no permitan que sus hijos menores de esa edad vean esta serie. Esta serie se estrenó el 17 de septiembre, o sea, el mes pasado, en la plataforma Netflix, de streaming Netflix. Y saben, no tardó muchos días en convertirse en uno de los mayores éxitos de este año, debido a su trama llena de intriga. Casi todo el mundo habla en este momento del juego del calamar. Pero ¿de qué se trata esta serie tan popular? O sea, ¿de qué se trata el juego del calamar? Y saben, la trama, la historia gira en torno a un grupo de concursantes endeudados. ¿Cuántos estamos endeudados? Ojo, nos llega la tarjetica para invitarnos a ese juego. Es un grupo de concursantes endeudados que luchan en una serie de juegos infantiles para ganar un premio en efectivo. Millones, los sacaría completamente de la ruina y podrían vivir toda su vida feliz. Lo cruel de la trama es que los perdedores mueren en cada juego. Y así se van eliminando hasta que solo queda un ganador. Dentro de lo que deja ver la serie, me llama la atención dos cosas. La primera, la desesperación y el deseo de escapar de sus vidas de crisis por la deuda. O sea, a ellos no les interesa. Hay una oportunidad donde ellos pueden retirarse del juego, pero después regresan otra vez. Tanto están en crisis por todo lo que están viviendo, que a ellos no les importa regresar al juego, aún sabiendo que muchos de ellos no van a volver a la vida o no lograrán salir. Eso fue lo primero que me causa o me llama la atención. Y lo segundo que me llama la atención es que a medida que va pasando los capítulos, uno va viendo que entre ellos se van formando equipos y se van desarrollando algunos lazos de amistad. O sea, van empezando a conocer a otras personas y se van como que diciéndolo, aliando, conociendo. Pero ¿saben? Muy pronto estas amistades son rotas. Y es que a causa de que ellos no quieren morir, entonces hay juegos donde los ponen a concursar contra sus mismos amigos y ellos, por no querer morir, y algunos otros, por la ambición de ganar el dinero, rompen las reglas y no les importa aún
que su compañero, su amigo, sea afectado. Una de las conclusiones de la serie es que como seres humanos estamos acostumbrados a vivir en un medio de supervivencia y todos nosotros deseamos que nos den privilegios por encima de los demás. Resúmalo, ¿a cuántos de nosotros nos gusta ser reconocidos? ¿Solo yo? ¿A cuánto nos gusta que nos aplaudan? ¿Cuánto nos alegramos y nos vamos de viaje y Facebook? Bendecido y en victoria. Muchos de nosotros, casi todos, necesitamos ser reconocidos. Pero ¿saben lo complicado de esto? Es que también muchos de nosotros, sin importar las relaciones de amistad, laborales o familiares, muchas veces rompemos esas relaciones con el único objetivo de ser destacados y reconocidos. A muchos de nosotros no nos interesa o no les importa pasar por encima de los demás. Y saben, contrario a esta filosofía de vida, la Biblia nos deja ver unos principios, nos deja ver principios claves para el buen desarrollo de las relaciones interpersonales. Y es por eso que hoy quiero hablar de uno de esos principios. Por eso he titulado mi mensaje, este tiene título largo: El servicio, un principio para relaciones con propósito. ¿De qué vamos a hablar hoy? El servicio, un principio para tener relaciones con propósito. Dice la palabra de Dios, es mejor que nos sirvan que servir. ¿Cuántos dicen amén? No. La palabra de Dios dice, es mejor servir. Y es más, nuestro objetivo es servir a los demás. Pero pareciese que la realidad de nuestras vidas es como la frase que acabé de mencionar y que lo quise decir, que lo decía la Biblia. A todos nosotros nos gusta más bien es que nos sirvan, ¿no? Que estemos para servirnos, para servirnos. Uno llega tarde o llega cansado de la casa y uno quiere que las demás personas le sirvan a uno, ¿no? Uno va a un restaurante y quiere que y si se demora el mesero, yo no sé por qué trabaja aquí, él no. Ok, vamos a la Biblia para desarrollar el tema. Ya hemos visto cómo el juego de calamar busca que ellos, sin importar, rompe relaciones. Su objetivo es ser el primero. Y vivimos una sociedad así, vivimos una realidad así, ¿sí o no? No tenemos compañeros de trabajo que no les importa pasar por encima de nosotros con el único objetivo de ser reconocidos por el jefe. Así es, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos vecinos que nos hacen la vida imposible? Lo único es que ellos se destaquen y ellos estén bien. Y quizás muchos de nosotros nos identificamos con esas personas. Pero ¿qué nos habla la palabra de Dios si nos dice, ojo, así no deben ser ustedes, sino por el contrario, ustedes deben servir? Vamos a Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Voy a dar unos segundos para que usted lo pueda buscar. Cuando lo tenga me puede decir, ya lo tengo. ¿Lo tenemos? Ok, voy a leer Reina Valera 60. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él. ¿A quién se acercó? A Jesús. Y postrándose ante él, le hizo la siguiente, digámoslo así, preámbulo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, no dijo, ven, te pido el favor, quizás, sino que dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué pedido tan interesante, ¿no? Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo
con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a derecha o a izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire, aquí es. Hay un pedido de una madre, y es que por encima de los otros 10 ponga ¿quiénes? A sus 2 hijos, uno a izquierda y a derecha. ¿Y qué produjo en los demás? Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, dijeron: sí, es verdad, ellos se lo merecen, ojalá lo pongan allá. No, ¿qué dice? Se enojaron contra los demás. Una mala propuesta, una mala intención produjo que las demás empezaran a decir: ay. Entonces Jesús, llamándolo, versículo 25, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. ¿Cuántos dicen amén? Sino el que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren ser grandes? Entonces serán servidores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermosa la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios promete que nos bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Que tendremos casa, carro y beca. Pero también la palabra de Dios nos confronta y nos dice: si usted quiere ser el más grande, lo primero que tiene que hacer es servir. Y el que quiera ser primero, versículo 27, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. ¿Cuántos en esta mañana dicen amén o ay, ay, ay? Muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas preocupándonos por sobresalir y ser reconocido. Y esto nos ha llevado a creer que nuestra vida es una competencia en donde nuestro único objetivo es ser primero y el más importante. Y para ello no nos importa si pasamos por encima de alguien o si en el proceso hacemos daño a los demás. Pero hoy Dios nos quiere enseñar que este camino está equivocado, que más bien somos llamados a servir y a través del servicio construir o rehacer relaciones con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Si eso es verdad, entonces a través de este pasaje aprenderemos 2 acciones que produce el principio del servicio para desarrollar relaciones con propósito. Muy bien, vamos a la primera. La primera acción que produce el principio de servicio es que demostramos interés por los demás. ¿Cuál es el primer punto? Demostramos interés por los demás. Voltea a mirar a la persona que está a su lado, solo voltea a mirar. ¿Usted tiene interés por esa persona? Bueno, si están esposos, pues el esposo la mira: sí, yo tengo interés en ella, ¿sí? Y si usted es soltero y al lado hay una niña soltera, usted dice: sí, yo también tengo interés por ella. Pero la palabra de Dios dice que en los versículos 20 al 21 vemos cómo la madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús pidiéndole y no más que pidiéndole, diciéndole: ordena, Señor, que en tu reino se siente un hijo a tu lado y el otro hijo al otro lado, es decir, que tengan lugares de honor. Esta madre pedía que sus hijos tuvieran un lugar de privilegio, y en su petición quizás muchas de las madres que están aquí se identifican con ella. ¿Cuántas de las madres no quieren facilitarle las cosas a sus hijos? Y que ellos puedan obtener beneficios por encima de los otros. Es que mi hijo sí es inteligente, es que mi hijo es lo mejor, yo es lo mejor. Pero ¿saben? Frente al pedido de esta madre, Jesús hace una pregunta profunda. Y esa pregunta es: ¿acaso ustedes podrán beber de la copa que yo voy a beber? Y aunque la respuesta fue ligera, porque ellos dijeron: sí, beberemos, ellos no estaban comprendiendo qué significaba beber la copa que bebería Jesús. Y saben, de la misma manera podríamos decir que algunas personas comprenden el beber de su copa en términos de sufrimiento. ¿Qué es beber de su copa, pastor? Sufrir como Jesús sufrió. Y aunque esto es cierto, no es la explicación completa del significado de beber de la copa.
Beber de la copa y ser bautizado con su bautismo significa no solo sufrir por causa del evangelio, sino entregar su vida al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le estaba diciendo: ¿acaso ustedes podrán beber de la copa que yo bebo? ¿Acaso ustedes podrán ser bautizados como yo soy bautizado? Y ellos dijeron: sí, pues sí, si hay que sufrir, sufriremos. Pero lo que estaba diciendo Jesús era: no solamente tendrán que sufrir, sino que también tendrán que entregar su vida por el propósito de Dios. Y es la misma invitación que Dios nos hace en esta mañana a cada uno de nosotros. Es necesario beber de la copa, es necesario ser bautizados en el bautismo de Jesús. Y no solamente decir: sí, Señor, sí, pastor, es que yo tengo una vida de sufrimiento, pero yo, al igual que el Señor, voy a vencer. No, es más allá, y es decirle a cada uno de ustedes: es necesario entregar su vida al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Y es que por ese propósito Jesús se interesó por los demás. Mejor decirlo, se interesó por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tanto fue el interés por nosotros que Jesús entregó su vida por rescatarnos. Tanto fue su interés por nosotros que vino a esta tierra a servirnos. Y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que nosotros sirvamos a los demás. Y para servir a los demás necesitamos interesarnos en ellos, como Cristo se interesó en nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es la misma invitación que Dios hoy hace a nosotros, iglesia. Para desarrollar relaciones con propósito debemos servir, y el servir implica interesarte por tu familia. Los cogí desprevenidos. Yo pensé que se iban a decir amén, gloria, sí, Señor. Voy a volverlo a decir. Esto implica interesarse por su familia. Implica interesarse por el compañero de trabajo, por el vecino. Amén. Es necesario interesarnos por todos aquellos que están a nuestro alrededor. Es hora de ver más allá de lo que queremos ver. Solo ver a las personas que quizás nos interesan, solo a las personas de las cuales podemos sacar un provecho. ¿Saben? Cristo nos enseñó que a través de su propósito Él se interesó por todos. Al ver las multitudes, Jesús dijo, sintió compasión y dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Saben? Lo hermoso del texto bíblico es que nos deja ver a un Jesús que se interesa por el que está en necesidad. Jesús se acerca a una mujer encorvada. Jesús se acerca a un ciego. Jesús se acerca a un paralítico. Su interés no solo son por aquellos que tienen posición, sino por todos. Y la pregunta en esta mañana es: ¿nosotros nos interesamos por el otro? ¿Nosotros nos interesamos por esa mujer encorvada? ¿Nosotros nos interesamos por ese ciego? ¿Nosotros nos interesamos por ese paralítico? O quizá le decimos: quite de aquí, no me estorbe. La invitación de Jesús es para que nosotros tengamos relaciones con propósito, es que te empieces a interesar por el demás, por el otro. Necesitas interesarte aún por tu familia, por aquellos que están a tu alrededor. ¿Saben algo que hay que agradecerle a la pandemia? Pastor, ¿hay algo que agradecerle a la pandemia? Sí, que nos obligó a estar todos en la misma casa. Y empezar a mirar y decir: yo no sabía esto de mi hijo. Yo no sabía esto de mi esposo. Y llegó la hora de que tuvimos que sentarnos y empezar a mirarla a la otra persona, a entender y comprender, a interesarnos por esa persona. Voy a abrir mi corazón en este punto. Y permítame hablar de mí, pero es que a quien conozco es a mí.
y solamente es un ejemplo. Cada vez que mi hermosa hija mayor llegaba, a veces llegaba a las notas del colegio, hoy no quiso trabajar, hoy no quiso hacer eso. Y decía, y a veces le decía, ay, juiciosa. Bueno, como todo padre, ¿no? Oh, tienes que ser la mejor. Y gracias a la pandemia, junto con mi esposa nos tocó empezar a ser profesor. Y estar ahí detrás del Zoom y decirle y explicarle. Y empecé a ver cosas en mi hija que para mí no eran tan normales. Y empezar a decirle, hija, es que tú eres juiciosa, es que tú no eres. Y soy pastor, y gracias a Dios por ser pastor, digámoslo, por tener a Dios en mi corazón, no le decía bruta ni nada de eso. Pero a veces uno decía, pero ¿por qué no aprendes? Si nos aprendimos esto, ¿por qué ahorita ya no lo haces? Ha pasado 5 minutos. Y saben, eso nos hizo interesarnos por nuestra hija. Y al interesarnos por nuestra hija, nos enteramos de cosas que estaba pasando con ella, que necesitábamos trabajarlas con ella. Déjelo ahí. Pero saben, eso permitió que yo me interesara por ella, que yo saliera a comer helado con ella, de que pudiese sentarme con ella y decirle, ¿qué quieres ser, hija? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Te interesas por tus hijos, padres? Pastor, pero es que yo llevo la plata, yo trabajo de sol a sol. Amén, gracias. Gracias por suplir las necesidades de tu hogar, gracias. Pero también necesitas saber qué es lo que anhela hacer tu hijo. ¿Cuáles son sus sueños? Interésate por ellos. Y saben, mi hija tiene 8 años. No creas que porque es pequeño no necesitamos interesarnos en ello. ¿Te has sentado y le has preguntado cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son tus sueños? Esposa, ¿nos interesamos por el esposo? ¿Saber qué está pasando en su trabajo? ¿Cuáles son sus luchas? Una de las mayores características de los hombres es que cuando estamos en crisis, cuando la situación es tan dura, nosotros nos encerramos y no hablamos. ¿Y ustedes se han interesado por decir qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿O simplemente remitimos a las frases? Ya está cansón otra vez. Llegó con el apellido alborotado. No le hablen, él es de mal genio, él es así. Es necesario demostrar interés por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos vamos a interesarnos por los demás? Voy a voltear la pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que se interesaran en nosotros? Uno añora llegar y que alguien le pregunte ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos a alguien que simplemente nos escuche? Y saben, el texto nos enseña que es necesario empezar a tener interés en los demás. La mamá estaba poniendo que solo ellos eran lo importante. Pero Jesús le dice, no es así. Así es como piensan los demás. Pero ustedes se van a empezar a interesar por los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la segunda acción. Bueno, si vives una vida de servicio, siempre te interesarás por los demás. Amén. Ahora bien, una cuña publicitaria. Como iglesia nos interesamos por ustedes. Estamos interesados en ustedes, en saber que vayan bien, en saber de que Dios esté con ustedes, en que cada día caminemos hacia el propósito de Dios. Amén. La segunda acción que produce el principio del servicio es que no solamente nos interesaremos por los demás, sino que demostraremos humildad ante los demás. ¿Demostraremos qué? Humildad. Versículos 25 al 28. Entonces Jesús llamándoles les dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Pero me gusta, como dice la Nueva Traducción Viviente, este versículo 25. Dice: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Sabe? Jesús les está diciendo: ustedes están viendo un modelo donde todo mundo quiere sacar sus títulos, pasar por encima de los demás, decir yo sí puedo, yo sí sé, yo soy el mejor. Pero saben, Él les dice: ustedes no serán así. Iglesia Vida Nueva, nosotros no seremos así. ¿Cuántos dicen amén? Sino por el contrario, nosotros seremos humildes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una persona que actúa con humildad no tiene complejo de superioridad. Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe lo que yo he estudiado. Usted no sabe todo lo que yo sé. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y sus logros. Me gusta el Señor porque pone la vara por allá arriba. Si tú eres una persona que sirve a las demás, no necesitas, oh Señor, recordar a nadie más lo que estás haciendo. Padre Santo, espero me vuelvan a dejar predicar. El mercado y la familia, sirviendo para el Señor. No, mi hermano. El Señor nos dice: el mundo es prepotente. El mundo quiere hacer alarde de lo que saben. Ustedes no deben ser así. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. ¿Cuántos dicen amén a los demás? Hay que servir. Voy a volver a repetir: hay que servir, pero hay que servir con humildad. Hay que servir con humildad. ¿Saben? Nuestro Señor dejó bien sentado que la manera de ser importantes y el modo de servir es ocupando el lugar más humilde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben? Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe. Venga, ¿me ayuda a recoger la silla? ¿Pero por qué? A mí no me contrataron para eso. A mí no me toca. Perdón, discúlpeme lo que voy a decir, pero a veces decimos así. Para eso está la persona de aseo. Para eso está tal persona. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Hágalo usted, ¿no tiene manos? ¿O el Señor no le dio las manos? A ver, haga así. Así las tiene, muy allá. Pero la palabra de Dios nos está enseñando hoy que nosotros debemos servir con humildad. ¿Cuántos dicen amén? Humildad es decir: aquí estoy. Si en algo te puedo servir, aquí estoy. Si algo necesitas de mí, heme aquí, yo puedo hacerlo por ti. No podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos decir que tenemos relaciones sanas si nosotros no servimos con humildad. Y servir con humildad es no servir con interés, sino porque amamos a la otra persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le ayudo, pero ¿cuánto me da? Uy, es que es el pastor el que me pidió. A él sé si le hago caso. Pero el compañero de trabajo, el familiar, cualquier, venga, ayúdeme con esto. No puedo. Hay que cambiar esas formas.
Hay que cambiar esas formas, iglesia. Si queremos ser una iglesia con relaciones saludables, necesitamos servir a todas las personas. Aplícatela, Pacho. Eso quiere decir que aún yo necesito no hacer acepción de personas, sino servir a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben? La pregunta en esta mañana es: ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo los tratas? ¿Los tratas sin superioridad? ¿Los tratas con respeto? ¿O por el contrario, eres prepotente y haces alarde de todo lo que sabes? En el bajo mundo solo vives chicaneando. Necesitamos, iglesia, necesitamos ser más humildes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, enséñame a ser humilde. ¿Saben? Me fascina la siguiente escena, que no la vamos a tocar, sino que es el ejemplo práctico de lo que acaba de decir Jesús a sus discípulos en cuanto a las relaciones. El ejercicio práctico en lo siguiente es que Jesús y sus discípulos llevan a sus discípulos a sanar 2 hombres ciegos. Los sana. Y entonces sus discípulos entienden claramente que ellos no vinieron a servir a las personas más importantes, que no solamente es con los que tienen dinero, que no solamente es con los que me pueden dar algo a cambio, que no solamente es con las personas que me ayudan a escalar, que no solamente son los con las que verdaderamente valen la pena, sino que hay que servir aún a aquellas personas que para la sociedad son invisibles. Y aquí quiero tomar otro ejemplo. Ella no lo sabe, pero lo voy a tomar. Linda Jiménez. Siempre que se monta en Transmilenio, eso es lo que me referencian las demás personas de ella. Coge y mete manzanas, bananos y su monedero. Y cada persona que se sube a pedir, a solicitar algo, ella va sacando el bananito y se lo va entregando. Va entregando la manzana, va entregando un dinero. Y cuando la recordaba para este mensaje, le decía: Señor, ella es una joven humilde, que sabe qué es servir y que sabe qué es acercar al otro. Le decía: Señor, permíteme no hacer acepción de personas, sino ser alguien que sirve al que lo necesita. Iglesia, tu familia te necesita, tu barrio te necesita, tu empresa te necesita. Pero ahí estoy, pastor, ahí estoy. No, te necesita es porque tú vas a empezar a interesarte por el otro. Te necesita porque tú vas a servir con humildad hacia el otro. ¿Y saben qué es lo hermoso de Linda Jiménez? Que ella no está esperando que nadie la aplauda, que ella no está esperando que nadie la reconozca. Es más, hoy estoy hablando de ella sin ni siquiera que ella lo supiera, porque quizás me diría: no lo diga, pastor, no lo diga. Pero solamente para decirles: a eso fue lo que fuimos llamados a hacer. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que alguien nos sirviera con humildad, que alguien se interesara por nosotros? Entonces, si eso es real para nosotros, mi invitación es que nosotros empecemos a interesarnos por los demás, en que empecemos a servir con humildad, a servir con humildad. ¿Saben? Este mundo necesita de hombres y mujeres que vuelvan a reconectar relaciones a través del servicio.